desde afuera estaba preparada por dos organizaciones en la cual también participaba una tercera, digamos que era el PRT, Montoneros y Falché. Y a último momento se le iba a avisar, igual que a nosotros, a los compañeros de la FAL 22, y a las compañeras del PC. Fue un golpe a la Cabane, porque esa libertad se consiguió sin ninguna baja, sin ningún enfrentamiento, y además fue la recuperación de libertad de compañeras muy conocidas en Córdoba, compañeras. El 4 de junio de 1975, el por entonces ministro de Economía, Celestino Rodríguez, produce un brutal ajuste de precio, ocasionando el desabastecimiento de alimentos y combustibles. Como consecuencia de esto, llamado el Rodrigazo, el sindicalismo combativo se reorganiza y sale a la lucha. Señalar que cuando se produce el Rodrigazo, que implicó, básicamente para decirlo rápido, una enorme devaluación, una devaluación creo que del 100% de la moneda nacional, lo que obligó a los gremios a exigir aumentos salariales que rompían la lógica del plan económico. En ese momento, en torno a esos meses, se constituye la Mesa Provisoria de Gremios en Lucha, que va a mostrar la revitalización del movimiento obrero cordobés en su tradición más combativa. Si bien hubo esos momentos de desconcierto como fue el Navarrazo, inmediatamente después se empieza a producir un nivel de movilización que alcanza su grado más alto a mediados del 75, pero continúa, digamos, lo que había esa ofensiva popular que había empezado en el Cordobazo, continúa desarrollándose y llegando a una situación, digamos, donde había grandes expectativas de que se pudiera producir un cambio profundo, un cambio revolucionario en la sociedad. En el año 75 yo diría que es el último momento y oportunidad para invertir la tendencia y pasar a la contraofensiva popular. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, no solamente en Córdoba, se da un ascenso de conflictos, de luchas, y se lo echa a López Rega, que era el gran poder detrás del trono, detrás de Isabel. Y en ese momento hasta la propia CGT nacional llama un paro contra la inflación, contra el Rodrigazo, porque no haya tope en las paritarias. Y eso termina con la derrota de López Rega. Se abre ahí un último momento, podríamos decir, en que se pudo salvar la democracia, llenándola de contenido. Nosotros tuvimos un gran aire, digamos, a partir del 75, cuando el Rodrigazo, ¿no? en que se plantea en todo el país, pero fundamentalmente en Buenos Aires, una impresionante movilización contra el plan económico de Rodrigo, y fue un momento de desarrollo de las corrientes clasistas, de las corrientes de oposición al gobierno, que ya se desarrollaban en una perspectiva de crítica al sistema social, de crítica al capitalismo, de perspectiva socialista. Agosto y septiembre del 75 son un mes bisagra para pensar en la represión en Córdoba. Hay muchos crímenes en ese momento, los padres de la familia Pujadas, por ejemplo, recuerdo. Si bien los secuestros eran, digamos, realizados por miembros de las fuerzas de seguridad, pero no se puede hablar de detenciones porque no era algo legal. La escalada represiva
se profundizó mucho más en el mes de agosto de 1975. El 14 de agosto de ese año, la familia Pujadas, José María Pujadas, su esposa y 2 de sus hijos fueron secuestrados, asesinados y tirados a un foso camino a Altagracia y posteriormente dinamitados. Recordemos que la familia Pujada ya tenía un antecedente de uno de ellos, cuando Mariano Pujada es asesinado en la base Almirante Sar de la ciudad de Trelew. En el caso de la familia Pujadas, bueno, los familiares, digamos, padres, hermanos, tíos de Pujadas, que había sido uno de los asesinados en los hechos de Trelew, digamos, en agosto del 75, llegan, digamos, por la noche a la casa de esta familia. Esta familia estaba, bueno, era conocida, digamos, porque bueno, ellos habían, digamos, denunciado lo ocurrido con su hijo y estaban, digamos, en el ámbito de la militancia. Y bueno, y llegan, digamos, por la noche, personas que estaban vestidas de civil con armas de guerra. Esto lo declara después un niño de 11 años, que era también parte de la familia, que posteriormente es el que hace la denuncia, el que llama, digamos, a una tía. Esa tía se comunica con el diario La Voz del Interior, que eran los lugares, digamos, donde se podía dar fuerza a una denuncia en el ámbito de los medios. Y bueno, y ahí es cuando se empieza a hacer una búsqueda, un rastrillaje. Se encuentran en un pozo de agua lejano, digamos, de la propiedad donde habían sido secuestradas estas personas, que habían sido allí tiradas, digamos, 5 de los 5 miembros de esta familia, y habían sido posteriormente fusilados, y también se habían tirado digamos, dentro del pozo bombas o explosivos. Y bueno, y eso habla obviamente de la hazaña contra una familia. Bueno, lo que fue impresionante es saber que hubo una sobreviviente, y bueno, ella pudo, pudo sobrevivir este hecho tremendo. Después sé que bueno, obviamente se exilió y después volvió, y bueno, murió a los pocos años, creo que vuelta a la democracia, a los pocos años de haber vuelto a la democracia. Pero bueno, ese ensañamiento se veía en todos los casos de personas que están vinculadas a la militancia. En el caso de los estudiantes bolivianos, había un peruano, 3 bolivianos y otros argentinos que estaban estudiando viviendo en una pensión, y que bueno, también fueron secuestrados. Bueno, entran a esta pensión, detienen a estos estudiantes, los secuestran, mejor dicho, y se los llevan, y fueron todos ellos también asesinados así a sangre fría, y fueron tirados sus cadáveres en camino a Pajas Blancas. Los secuestros, atentados y asesinatos, que era el accionar común de las 3A a nivel nacional, eran realizados en nuestra provincia por el Comando Libertadores de América, que estaba dirigido por el capitán del ejército Pedro Vergés, alias Vargas. Este militar arribó a Córdoba a mediados de 1975 para organizar la represión en nuestra provincia. Una represión que cobró muchísimas víctimas. Junto a él llegó un oscuro suboficial de aeronáutica llamado Pedro Telledín,
que fue el responsable posteriormente de la organización del Departamento de Información de la Policía de la Provincia de Córdoba, más conocido como el D2. El Comando Libertadores de América fue el remedo de lo que era las 3A a nivel nacional. Fue el encargado de la represión ilegal en toda nuestra provincia y fue el nexo de unión entre el D2, el Comando Libertadores de América y nada más y nada menos que el general Luciano Benjamín Menéndez. Así era la Córdoba de la década del 70, con el terror enquistado en la policía, con cientos de muertos, fusilados, masacrados y con miles de jóvenes perseguidos por solo pensar distinto. Y desde el gobierno nacional se dejaba hacer. Las 3A en Buenos Aires y el Comando Libertadores de América en nuestra ciudad, y el periodo 74-76 fue el rostro anticipado del país. En septiembre del 74 se dicta el estado de sitio. A partir de que se dicta el estado de sitio, empieza a haber, junto con los presos que estábamos con causa, empieza a haber compañeros que son detenidos sin causa, que son detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El último engranaje de la represión ilegal fue en diciembre del 75, cuando la cárcel militar, que era La Ribera en ese momento, fue convertida en un centro clandestino de detención. Lo que empieza a pasar es de que ya en esa época estaba funcionando el campo de La Ribera, estaba funcionando La Perla, ya la D2 era un lugar, si siempre había sido informaciones, un lugar jodido, terrible, donde se torturaba, ya empieza a ser un lugar, digamos, a tener todas las características de un campo de concentración, donde se entraba y nadie sabía qué podía pasar. El segundo gran cambio se produce en diciembre del 75, cuando la represión empieza, donde las cárceles se empiezan a convertir en campos de concentración. A partir de ahí nos recortan las visitas, nos recortan todos los beneficios, no podíamos tener libros, cuadernos, lapicera, radio, televisión. La visita que teníamos hasta ese momento era 18 horas semanales, pasa a ser de 1 hora semanal. No podíamos tener paquete, lo único que nos podía entrar desde afuera era papel higiénico y jabón. O sea, se nos recorta el régimen en forma, ya no era que nosotros estamos detenidos, sino de que la detención tenía que convertirse en una verdadera tortura. En una sola noche, en lo que va del 7 al 8 de enero de 1976, una veintena de dirigentes sindicales, combativos, estudiantes y profesionales fueron secuestrados en aquellos días. Se estrechaba el margen de acción legal en la calle, en las asambleas, para el debate democrático, y los crímenes de la AAA, de la Cabana y demás, eran los métodos con los cuales se venía imponiendo esa derecha peronista en Córdoba. Y cuando la Cabana es reemplazado por Raúl Berkovich Rodríguez, Berkovich Rodríguez fue el último interventor hasta el golpe militar, la represión, lejos de disminuir, continuó y en cierto punto se profundizó. Las acciones del Comando Libertadores de América continuaron estando en su plenitud. Y la única diferencia destacable con respecto a los periodos precedentes, a los anteriores interventores federales, fue la incorporación del sindicalismo a su gabinete. Incorpora dirigentes sindicales a su gobierno. Tiene una base de apoyatura sindical que no tuvo la Cabana y que no tuvo el primer interventor. La Cabana era reemplazado. Desde el gobierno nacional se le suelta la mano. Parte del trabajo sucio ya había sido realizado. Ahora sería el turno de Berkovich Rodríguez. Sobre las espaldas de la Cabana quedaba la brutal represión a los manifestantes que acompañaron a Agustín Tosco hasta el cementerio San Jerónimo el día de su entierro y el intentar, con esa represión, acabar con un líder sindical. Tarea que no pudo hacer cuando decretó la orden de captura contra él. Evidentemente que en la medida que el gobierno, y después la dictadura, van reduciendo los ámbitos de legalidad,
eso te va impidiendo tener herramientas legales, estructuras como diarios, como revistas, como estructuras políticas legales, y eso te dificulta la relación con la gente, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos trataron de hacer y que de algún modo lo consiguieron. Nosotros, digamos, estábamos como habituados, digamos, al trabajo en la clandestinidad. Sin embargo, tratamos en todo momento de hacer aprovechamiento de los márgenes de legalidad que existieran. Se produce, por ejemplo, una gran represión en el sepelio de Tosco. Muere Tosco en noviembre del 75, y pese a que el cortejo era absolutamente pacífico, al llegar al cementerio, cuando llega la multitud al cementerio, se empiezan a escuchar balas, un ruido estremecedor de balas, ¿no? Que si bien no hieren a nadie, paralizan a la multitud. En realidad no se sabe bien, nunca se supo bien cuál era el motivo. Comienza una represión, la gente se tira debajo de los autos, debajo de los camiones, corre, se mete, los vecinos ayudan a los manifestantes a refugiarlos en sus casas, pero fue un acto represivo, en realidad sin ningún sentido, que solamente ponía de manifiesto la voluntad del oficialismo cordobés para continuar con esa política represiva. Grandes nubarrones negros se pintaban sobre el cielo de nuestro país. El terror había comenzado. En el caso de Córdoba, con la llegada de Antonio Domingo Navarro, aquel triste personaje que destituyó a un gobierno constitucional y con el apoyo del gobierno del general Perón. La brutalidad del golpe del 76 está directamente proporcional al miedo que recorrió a las clases dominantes de perder el poder. Como partido supimos que el golpe venía el mismo 25 de mayo del 73, porque cuando se retiran Lanusse y los militares de aquella dictadura, insultados, escupidos por las movilizaciones populares de la Plaza de Mayo, nos dimos cuenta que esta gente se retiraba muy herida, muy rencorosa, y que en algún momento con otros personajes, no exactamente los mismos, estas fuerzas iban a volver por la revancha. Porque aparte la historia argentina indica eso, ¿no? Volvieron reiteradamente en el 30, en el 55, en el 66, ¿por qué no iban a volver en el 76? El golpe que se venía era un golpe fascista, no nos sorprendió, nosotros justamente calificábamos que lo que se venía era eso, porque era lo que estábamos viendo concretamente en Córdoba, ¿no? Si estaba La Cabana y García Rey, lo que se venía era peor, no había mucha posibilidad de errar respecto a cuál era el sentido de ese golpe. Y fue así, un golpe fascista, de ultraderecha, asesino, genocida, etc. No nos sorprendió el contenido del golpe, pero sí, evidentemente fue mucho más carnicero y sangriento de lo que alguien pudo imaginar, ¿no? Y se veía venir el golpe, no solo por esa presunción de tipo histórica que otra vez se había ocurrido, sino que cuando vos veías las declaraciones de distintos sectores reaccionarios, y sobre todo cuando veías en la práctica la forma como el ejército, a través de Vilas primero y de Bussi después en Tucumán, o Menéndez en Córdoba, y más cuando el gobierno nacional le da autorización para actuar en todo el país, combatir la subversión, entre comillas, más lo que previamente habían hecho los sectores de la derecha más reaccionaria, digamos, del peronismo. Sí, evidentemente. Además, otra cosa que no hay que perder de vista, el marco latinoamericano también te ayudaba a ver que venía el golpe. Se perdió finalmente, pero no quiere decir que la conclusión que se pueda sacar es que como el resultado final fue que triunfó el golpe de Estado, fue inútil toda la lucha del 73, del 74 y del 75. Todas esas luchas fueron muy valiosas, muy importantes, había que empujarlas lo más a fondo que se pudiera. Creo que es posible que sí, que nosotros hayamos hecho una subestimación de la fuerza de la burguesía, una subestimación del aparato represivo estatal, y
también es cierto que no logramos crear una alternativa revolucionaria independiente de los trabajadores que pudiera continuar el ascenso del movimiento de masa del 75, dotándolo de un programa político, de un programa de oposición revolucionaria al gobierno de Isabel, y bueno, y todo eso concluyó con el 24 de marzo, donde fue tan grande este esfuerzo y